Puede parecer imposible, pero los continentes en los que vivimos están en constante movimiento. Se desplazan y cambian, un fenómeno conocido como deriva continental. ¿Y ahí, eso ya lo sabías o te sorprendió? Bienvenido al canal Ciencias y Mitos. Quédate con nosotros porque, como dijo el filósofo Francis Bacon, el conocimiento es poder. Aprender cosas nuevas es fundamental para nuestro crecimiento. Como se dijo al principio del vídeo, América y Europa se están alejando. ¿Pero por qué? Y si yo te dijera que todo esto tiene que ver con un gigantesco secreto escondido justo debajo de nuestros pies, en el fondo del océano, una poderosa fuerza de la naturaleza que da forma a nuestro mundo de manera que apenas podemos imaginar. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Y qué más esconde nuestro planeta? Quédese conmigo y juntos vamos a desvelar el misterio del movimiento de las placas tectónicas y cómo poco a poco está redibujándose el mapa de nuestro mundo. En algún lugar, en lo profundo del océano Atlántico, la Tierra esconde una gigantesca cadena montañosa submarina conocida como la Cordillera del Atlántico Medio. Aquí nuestro planeta se está literalmente partiendo por la mitad, permitiendo que el magma caliente del interior de la Tierra suba a la superficie, creando nuevos océanos. Este proceso es lo que empuja a las Américas de Europa en direcciones opuestas. En las décadas de 1950 y 1960, los científicos se embarcaron en misiones de exploración que cambiarían nuestra comprensión del planeta para siempre. Descubrieron que el océano no era un vasto nada, sino más bien un lugar de creación continua donde la Tierra se transforma a sí misma. Mapearon las cordilleras del Atlántico Medio y notaron que el fondo del océano se estaba expandiendo, mostrando una clara indicación de la deriva continental. Este proceso no es rápido. De hecho, América y Europa se están separando a una velocidad comparable al crecimiento de nuestras uñas, alrededor de 2 a 5 centímetros por año. Puede que no parezca mucho, pero a lo largo de millones de años, este movimiento tuvo un impacto enorme, formando océanos y dando forma a los continentes. Y ahora los dejo con un trabajo realizado por nuestro equipo, dando más detalles sobre este asunto que es muy importante. Puede parecer imposible, pero los continentes en los que vivimos están en constante movimiento. Se desplazan y cambian, un fenómeno conocido como deriva continental. Esta idea fue propuesta seriamente por primera vez por Alfred Wegener a principios del siglo XX. Wegener sugirió que, hace millones de años, los continentes estaban unidos en un único supercontinente llamado Pangea. La teoría de Wegener fue recibida inicialmente con escepticismo. Sin embargo, con el tiempo, cada vez más evidencia de diversos campos como la geología y la paleontología comenzaron a respaldar sus afirmaciones. Los registros fósiles han mostrado sorprendentes similitudes entre continentes ahora separados por vastos océanos. La correspondencia de formaciones rocosas en diferentes continentes reforzó aún más la idea de una masa de tierra que alguna vez estuvo unificada. Imaginemos un mundo donde las Américas estuvieran situadas frente a Europa y África, donde el océano Atlántico fuera inexistente. Esta era la realidad de Pangea. Pero al cabo de millones de años, este supercontinente empezó a fragmentarse. Las piezas, nuestros continentes modernos, comenzaron su lento e implacable viaje por todo el mundo. Este movimiento continuo es un testimonio de las increíbles fuerzas que actúan en nuestro planeta.
Es un recordatorio de que la Tierra no es estática, sino un sistema dinámico que continúa evolucionando y cambiando con el tiempo. Comprender la deriva continental nos ayuda a comprender los procesos que dan forma a nuestro planeta, y su fascinante historia. La corteza terrestre, la capa más externa que habitamos, no es una única capa sólida. En cambio, está dividido en una serie de piezas masivas llamadas placas tectónicas. Estas placas, como piezas de un rompecabezas gigante, encajan entre sí para formar la superficie de la Tierra. Sin embargo, a diferencia de un rompecabezas estático, estas piezas están en constante movimiento. Debajo de las placas tectónicas se encuentra una capa llamada manto. El manto es una zona de temperaturas y presiones extremadamente altas. Dentro del manto hay una capa parcialmente fundida llamada astenosfera. Es esta astenosfera la que juega un papel crucial en la tectónica de placas. El intenso calor dentro de la Tierra crea corrientes de convección en la astenosfera. Estas corrientes, como la circulación de agua hirviendo en una cacerola, ejercen fuerza sobre las placas tectónicas de arriba. Las placas, que flotan en la astenosfera semifluida, responden a estas fuerzas moviéndose, aunque muy lentamente. Este movimiento es la fuerza impulsora detrás de la deriva continental. Es un proceso lento e implacable que ha remodelado la superficie de la Tierra a lo largo de millones de años. Comprender la dinámica de la corteza terrestre y las fuerzas que actúan debajo de ella es fundamental para comprender la separación. Continentes continuos. Por lo tanto, el océano Atlántico se ensancha constantemente, aunque a un ritmo extremadamente lento. La cordillera del Atlántico Medio, aunque oculta bajo las olas, juega un papel fundamental en la configuración de la geografía de nuestro planeta. La cordillera del Atlántico Medio es una vasta cadena montañosa submarina, que se extiende a lo largo de miles de kilómetros, a lo largo del fondo del océano Atlántico. Esta cresta marca un límite entre varias placas tectónicas. Es aquí, en esta zona activa, donde constantemente se genera nueva corteza. El proceso es impulsado por el magma, roca fundida, que se eleva desde el manto terrestre. A medida que este magma alcanza la superficie en la cordillera del Atlántico Medio, se enfría y solidifica, creando una nueva corteza oceánica. Esta adición continua de nueva corteza, aleja unas de otras las placas existentes a ambos lados de la cresta. La cordillera del Atlántico Medio actúa como una cinta transportadora gigante, moviendo lentamente los continentes americanos, hacia el oeste, y los continentes europeo y africano hacia el este. Este proceso, conocido como expansión del fondo marino, es el motor detrás de la ampliación del océano Atlántico, y la continua separación de estas masas de tierra. A medida que se forma nueva corteza en la cresta, la corteza más vieja se aleja en ambos lados. Los continentes pueden estar moviéndose, pero su ritmo está lejos de ser rápido. La separación de América de Europa y África es un proceso gradual, medible en apenas centímetros por año. Determinar el verdadero ritmo de esta deriva requiere tecnología sofisticada y análisis científicos. Los científicos utilizan una técnica llamada GPS, o Sistema de Posicionamiento Global, para seguir con precisión el movimiento de los continentes. Al colocar receptores GPS en ubicaciones específicas en diferentes continentes, pueden monitorear cambios mínimos en la distancia a lo largo del tiempo. Estas medidas, aunque pequeñas, proporcionan evidencia concreta de la actual deriva continental. La tasa de separación estimada actual entre América del Norte y Europa es de aproximadamente 2,5 centímetros por año. Esto puede parecer insignificante, pero durante millones de años, estos desplazamientos aparentemente menores se acumulan a lo largo de grandes distancias. Es un testimonio de las inmensas escalas de tiempo involucradas en los procesos geológicos. El estudio de la deriva continental es un esfuerzo continuo. A medida que avanza la tecnología, los científicos pueden perfeccionar sus mediciones y obtener una comprensión más profunda de las fuerzas que dan forma a nuestro planeta. Estos descubrimientos nos ayudan a reconstruir la historia de la Tierra y predecir su evolución futura. La continua separación de continentes tiene profundas implicaciones para nuestro planeta. Influye en todo, desde la formación de cadenas montañosas hasta nuestros patrones climáticos. Comprender estos impactos es crucial para comprender la naturaleza dinámica de la Tierra. A medida que los continentes se mueven y chocan, se acumula una inmensa presión en sus bordes.
Esta presión puede hacer que la corteza terrestre se pliegue y se curve, dando lugar a imponentes cadenas montañosas. El Himalaya, por ejemplo, es el resultado de la colisión entre las placas india y euroasiática. El movimiento de los continentes también afecta el clima de la Tierra. La posición de los continentes influye en las corrientes oceánicas, los patrones del viento y la distribución del calor en todo el mundo. Los cambios en estos factores pueden provocar cambios en las zonas climáticas, afectando los patrones de temperatura y precipitación. Además, el movimiento de las placas tectónicas puede provocar terremotos y erupciones volcánicas. Estos acontecimientos, aunque a menudo destructivos, son un recordatorio de la inmensa energía almacenada en nuestro planeta. Destacan las poderosas fuerzas que continúan dando forma a la superficie de la Tierra. La separación de continentes es un proceso lento pero implacable, que ha dado forma a nuestro planeta durante millones de años. Sus impactos son de gran alcance e influyen en el paisaje que habitamos y el clima que experimentamos. Al estudiar estos procesos, obtenemos una apreciación más profunda de la naturaleza dinámica y en constante cambio de nuestro mundo. Conclusión. Nuestro planeta es una obra de arte en constante cambio, con sus propias dinámicas y ritmos. La separación entre América y Europa es solo una pequeña parte de la increíble historia de cómo la Tierra continúa transformándose. Y ahora que conoces este espectacular secreto, ¿qué más crees que esconde nuestro planeta? Deja tus ideas en los comentarios y no olvides suscribirte para viajes más fascinantes al corazón de nuestro mundo. Muchas gracias y hasta la próxima.